¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos una vez más aquí en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Nos acompaña en esta ocasión la doctora Edwin Camacho Mercado, ex secretaria de la Academia Mexicana de Ortodoncia, y su servidor, el doctor Javier Mendoza, presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia. En esta ocasión, en la conferencia virtual de la Academia Mexicana de Ortodoncia, tendremos como invitado al doctor Jorge Arnulfo Carrillo Rivera. Él es cirujano dentista, egresado de lo que es la Universidad Justo Sierra, y tiene la especialidad en cirugía maxilofacial por parte del ISSSTE en el Hospital General Darío Fernández. En esta ocasión él nos va a acompañar dando una plática con el título. El título de la conferencia es Electromiografía en pacientes con desórdenes de la articulación temporomandibular. Es un gran honor tener a un alumno, un exalumno tan brillante con nosotros, y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Estas conferencias, recuerden que es una vez al mes, nos pueden sintonizar y se pueden, ya habiéndose conectado, al final de la misma van a haber una sesión de preguntas para los que quieran enviarlas, por favor. Quiero mencionarles que ya se encuentran a la venta nuestros boletos del Congreso Internacional, que se llama Encuentro Internacional de la Academia Mexicana de Ortodoncia, que tendrá lugar el 3, 4 y 5 de noviembre. Pueden meterse a la página de la Academia y comprar los boletos vía internet. En esta ocasión tendremos invitados de Guatemala, de Colombia, obviamente también de México, y va a estar bastante interesante. En esta ocasión nos vamos a tomar un día más, vamos a dar inicio en domingo, ¿sí? Entonces va a ser domingo, lunes y martes, 3, 4 y 5 de noviembre. Bueno, vamos a dar inicio. Doctor Jorge, bienvenido. Gracias. Esta es su casa. Agradecemos una vez más al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, al doctor Carlos Carmona Cetina, presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, y a todo el personal, obviamente al doctor Ricardo Rey Bosch, a la señorita Fanny Gómez, a Julio y a Napo, por todo el apoyo que nos han brindado a la Academia Mexicana de Ortodoncia. Muchas gracias. En un momento continuamos. No nada más para pacientes con desórdenes de la articulación temporomandibular, también para pacientes con labio y paladar hendido y para secuelas de parálisis facial. Y en esta ocasión les vamos a dar el tema acerca de la electromiografía en pacientes con desórdenes de la articulación temporomandibular. Esperemos sea de su agrado. Lo primero que quisiera mencionarles es que los desórdenes de la articulación temporomandibular son muy variados y su estudio requiere de muchísima información, tanto de anatomía, fisiología, como incluso el área de estomatología, prótesis, oclusión, ortodoncia y cirugía maxilofacial. ¿Por qué es importante este tema? Actualmente el manejo de los desórdenes de la articulación temporomandibular está teniendo un auge a nivel mundial, y esto es porque se están haciendo unos nuevos criterios en el manejo de los trastornos y se basa en un diagnóstico en ejes de estudio, y por lo tanto es importante estar actualizado. Dentro de este manejo está la electromiografía como parte del diagnóstico. Y pues es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, pues hay muchas cosas que mencionar, desde las radiografías, estudios, exploración física, las guardas oclusales. Entonces, el manejo completo tendría que ser por múltiples especialidades. Entonces, en el área de cirugía maxilofacial, las preguntas que frecuentemente podemos hacer es: ¿qué son los desórdenes de la articulación temporomandibular?
La segunda pregunta sería, ¿qué es una electromiografía? Y la tercera, ¿cómo puedo atender a mis pacientes con desórdenes de la articulación temporomandibular usando la electromiografía como guía terapéutica? Entonces, hablando acerca de la articulación temporomandibular, pues todos sabemos que es una articulación bilateral, gínglimo-artroidal, que consiste en varios componentes anatómicos, entre ellos la cavidad glenoidea, la eminencia articular, el cóndilo, pero también hay otras estructuras adyacentes como son la cápsula articular, los ligamentos intrínsecos y extrínsecos y los músculos de la masticación o los músculos masticadores. Todos estos funcionan, vamos a decir, de forma bilateral para hacer movimientos, ya sea anterior o de descenso del cóndilo, y que se conocen con diferentes nombres, por ejemplo el movimiento de Bonwell o el movimiento de Walker. Ahora, para que nosotros podamos estudiar a los pacientes con los desórdenes de la articulación temporomandibular, hacemos tres cosas, principalmente en la primera cita: una historia clínica, la exploración física y una electromiografía. Ahora, la verdad es que la electromiografía tiene poco en México. Recientemente se han hecho estudios a nivel mundial donde utilizan la electromiografía en pacientes o incluso en jugadores de alto impacto, deportistas, jugadores de Juegos Olímpicos, para ver su resistencia y la fuerza que están ocupando al hacer la presión. Ahora, ¿cómo lo podemos nosotros llevar a la práctica diaria? Este es un video que realizamos en la clínica donde estamos laborando actualmente. Este estudio ya se realizó durante 2 años y fue acreedor a un premio nacional en innovación por parte del Instituto de Seguridad del ISSSTE. Y el estudio mide la actividad eléctrica que se origina en la fibra muscular y se transmite a través de los tejidos adyacentes. Entonces ustedes pueden ver en la pantalla unos electrodos que se conectan justo en la piel sobre el músculo macetero y temporal. Esto va a ser de forma, vamos a decir, Bluetooth, registra la forma cuantitativa de la fuerza de contracción de estos músculos. Así se puede transmitir directamente en la pantalla. Y esto que estamos viendo es el resumen completo de la electromiografía. Este estudio es indoloro y es de bajo costo y nos da un resultado casi inmediato de las fuerzas de masticación más intensas que realiza el paciente durante la presión o la fuerza excesiva y la masticación, y también mide el balance entre la fuerza muscular de ambos lados de la cara. Es decir, en esta gráfica podemos ver los músculos temporales en azul, los músculos maceteros en rosa, y ver hacia dónde está mayor la fuerza de masticación. Y con eso nos podemos nosotros orientar a determinar el tipo de guarda oclusal que requiere el paciente. Y también registra la desviación de las fuerzas a la contracción máxima entre los músculos temporales y maceteros. Esa gráfica de barras, ustedes pueden ver, lo que está en rosa son los maceteros y nos dice cuál es el músculo más fuerte que tenemos. Bueno, vamos a hablar un poquito de fisiología para que sepamos específicamente cómo están las fibras musculares actuando a nivel central y qué es lo que condiciona el dolor intenso, a veces cefalea, a veces migraña, bruxismo, hábito de apretamiento, etcétera. Muy bien, entonces vamos a empezar con la exploración física. Normalmente la exploración física se hace de forma bilateral y lo que hacemos es palpar los músculos de forma secuencial. Empezamos con los maceteros, temporales, cervicales, esternocleidomastoideo, trapecio, occipital y correlacionamos con la auscultación por medio del estetoscopio para saber si hay algún ruido, ya sea chasquido o crepitación. Y la palpación de los músculos intraorales, como son el músculo pterigoideo interno, pterigoideo externo. Si hay zonas de dolor irradiadas o puntos álgicos, se ponen en la pantalla esas imágenes y se van marcando con color rojo. Y también hacemos los movimientos de lateralidad. Ahora, es importante tomar en cuenta que el cuello es una estructura que carga la cabeza. Y si nosotros estamos en una mala posición
este exceso de peso va a hacer que los músculos cervicales se contraigan y tenga uno miositis o dolores musculares. Entonces, actualmente a nivel mundial se están dividiendo a los pacientes en grupos de estudio. El primer grupo de estudio es aquel que forma a los pacientes con desórdenes musculares. Estos desórdenes musculares nos habla de pacientes que tienen mioespasmos, miositis, mialgia, o por ejemplo con este paciente que tiene un hábito de apretamiento severo y que ya causó que el músculo macetero esté hipertrofiado. Lo que están viendo en la pantalla es la aplicación de toxina botulínica, que también voy a mencionar algo de eso al respecto más adelante. Pero sí es importante saber la fuerza muscular que se está realizando, principalmente con los maceteros. Lo que podemos ver en las imágenes es la cantidad de newtons que se aprecian por centímetro cuadrado. Y esto es alrededor de 25 a 30 kilogramos por centímetro cuadrado. Si estamos hablando que es un músculo bastante grueso y bastante grande, se pueden alcanzar fuerzas tremendas de hasta 80 a 100 kilogramos de fuerza a la presión. Entonces, este grupo de estudio de los desórdenes musculares habla de los pacientes que tienen hábito de apretamiento, bruxismo, que para determinar si hay un problema muscular nos basamos en la electromiografía como fundamento para determinar ese padecimiento. Y lo que podemos ver en la imagen es en un sillón que se ve al fondo, es un electromiógrafo que estoy utilizando en el hospital. Este electromiógrafo, bueno, pues ya es de la generación viejita, no es Bluetooth, se conectan los electrodos directamente en los músculos y nos da una imagen que es una línea de interferencia que lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿por qué es tan importante conocer la electromiografía? Bueno, si yo tengo un paciente con estas características, quisiera yo saber qué guarda le voy a realizar o qué tratamiento le puedo ofrecer al paciente. Y son pacientes severos que normalmente ya se vieron en consultorios particulares, ya pasaron por odontólogos, por protecistas, por ortodoncistas, por diferentes especialidades y que desafortunadamente no le han podido dar al paciente el tratamiento ideal. Entonces, parte del tratamiento es el diagnóstico correcto. Entonces, para llegar a este grupo de pacientes, lo primero que tenemos que saber es explorar los músculos de la masticación y por medio de la auscultación saber si hay ruidos articulares. Hasta aquí yo puedo decir que tengo diferentes diagnósticos, que son los que se aprecian en la tabla como el grupo de estudio. Podemos decir que este paciente, por ejemplo, tiene una miositis. Y podemos decir que por los signos y síntomas ya es un dolor que está irradiado, que es progresivo, que puede ser recurrente, que puede ser alternante. Este paciente en particular es un maratonista que me lo recomendaron porque ya no podía él con el dolor muscular. Entonces lo vamos a ver también el tratamiento más adelante. Ahora, el segundo grupo de estudio son pacientes que tienen desórdenes articulares. Es decir, para que yo pueda determinar si mi paciente coincide con este grupo de estudio, necesito hacer un estudio de imagenología, ya sea una tomografía comparativa de articulación, ya sea una tomografía simple, cortes axiales o coronales, o incluso un estudio más específico que es una artroscopía. En este grupo de estudio tenemos a los pacientes que se encuentran desórdenes articulares, como por ejemplo son el desplazamiento del disco anterior con y sin reducción, la hipermovilidad condilar, la capsulitis, la sinuvitis, la hipomovilidad condilar y la desviación mandibular. Y lo que ustedes ven en la imagen, en la radiografía lateral, es un paciente con una luxación. Entonces, esto lo vamos a ir mencionando en el segundo grupo de estudio. Ahora, ¿qué estudios imagenológicos también podemos realizar? Puede ser la artroscopía. Esta imagen que ustedes ven en la pantalla es como se ve directamente en la cavidad articular. Afortunadamente en el hospital donde hice la especialidad, en el Adolfo López Mateos del ISSSTE, tuve la fortuna de trabajar con el maestro Doroteo Vargas
y pudimos realizar mi tesis específicamente en artroscopía. Y eso que ustedes ven en la pantalla son adherencias. Estas adherencias limitan el movimiento. Así como lo están viendo ustedes, así se ve la articulación intraoralmente, intraarticular. Entonces, es un estudio bastante sencillo de hacer. Obviamente sí es más especial porque se tiene que hacer, puede ser con sedación o con anestesia general, pero nos ayuda a descubrir cuáles son las características artroscópicas que nosotros podemos pensar que el paciente tiene. Muchas veces uno considera que el paciente tiene hipomovilidad condilar o hipermovilidad condilar, pero no sabe por qué. Y esto es el por qué. La relación con el video que ustedes están viendo y la imagen que está en la parte inferior es una pantalla donde podemos meter una cámara directamente en la articulación y vemos este tipo de imágenes. También está la resonancia magnética y las radiografías comparativas de articulación. Esta radiografía comparativa es de las que más se utilizan actualmente. Se mandan a hacer en centro de radiodiagnóstico y lo que nosotros hacemos es un trazado. Ustedes alcanzan a ver las estructuras contorneadas con azul, la cavidad glenoidea, la eminencia articular y el cóndilo. De su mano izquierda ustedes ven el cóndilo dentro de la cavidad y una línea media que las divide en el centro. En la siguiente imagen se ve el desplazamiento del cóndilo por delante de la eminencia articular. Ese desplazamiento es el que nosotros medimos y determinamos cuánto está excedido el movimiento. Podríamos decir en esta imagen que el paciente coincide con una hipermovilidad condilar. Y bueno, las tomografías, cortes axiales, cortes coronales, nos pueden ayudar a ver si hay alguna diferencia en las estructuras anatómicas, la forma de los cóndilos, la simetría o asimetría, la presencia de osteofitos o calcificaciones y aunque es un poquito más cara también nos puede ayudar bastante. Ahora, ya llevamos 2 grupos de 5. El tercer grupo de estudio son pacientes que tienen padecimientos sistémicos, autoinmunes, degenerativos y crónicos. Estos pacientes, que regularmente son pacientes de la tercera edad, nos refieren cervicalgias o dolores, cefaleas, miositis, y pues uno no toma en cuenta que ya tiene un padecimiento sistémico de base que condiciona el cuadro clínico. Entre ellos están las artralgias, la osteoartrosis, la osteoartritis, la condromalacia, osteoporosis, y ustedes pueden ver en la imagen la deformidad de la mano izquierda que se ven las articulaciones. Obviamente las articulaciones que menos se ven afectadas son afortunadamente la articulación temporomandibular. Casi siempre se ven en las manos, en los pies, en las muñecas, en los codos, en las rodillas, y de las últimas en que se aprecia es en la articulación temporomandibular, pero es un factor que a nivel mundial ya se está considerando. Y cuando uno ve a un paciente de la tercera edad que tiene una disfunción de la articulación, lo ideal es mandar a hacer estudios de laboratorio, un factor reumatoide, un perfil tiroideo y un perfil hormonal. Ahora, muchos de los pacientes de la tercera edad, incluso ya cada vez es más frecuente, que los pacientes refieren cervicalgias, dolores en el cuello o en la espalda alta, espalda baja. Esto tenemos que tomarlo en cuenta cuando hagamos nuestro diagnóstico de disfunción, porque se nos puede ir como un mal diagnóstico, un problema muscular o musculoesquelético que proviene desde un antecedente previo de traumatismo o dolor crónico degenerativo. Entonces hay que recordar que la cabeza tiene un peso aproximado de 5 kilos. Esos 5 kilos, si uno está en mala posición, está cargándolos de forma constante. Y eso hace que haya un dolor posterior, músculos trapecios, esternocleidomastoideos, cervicales profundos, y que no llegamos nosotros a dar el diagnóstico adecuado. ¿Qué hacemos nosotros? Le mandamos a hacer una guardaoclusal y el paciente no mejora, simplemente no mejora. Entonces tenemos que determinar
si hay un antecedente previo de traumatismo, y eso lo ocupa el grupo 4 de estudio. En el grupo 4 de estudio vemos los pacientes que tuvieron antecedentes de traumatismos, ya sea en los tejidos blandos, en los tejidos duros o vertebrales. Y vemos entre ellos los diagnósticos de contusión, hemartrosis, fracturas condilares como el que se ve en la imagen de en medio, en el círculo rojo, fracturas mandibulares, que fueron en pacientes, tal vez pacientes pediátricos, y que ya cuando están en la edad adulta empiezan a presentar el dolor en la articulación temporomandibular. Entonces, el último grupo son pacientes que tienen antecedentes de neoplasias, ya sean benignas o malignas. Y entre ellas están la hiperplasia condilar, la hipoplasia condilar, el quiste sinovial, el osteoma, el condrosarcoma, la hipertrofia hemifacial, la microsomía hemifacial, el quiste óseo neurismático, el osteocondroma. Es decir, si ustedes se dan cuenta, ya los 5 grupos de estudio abarcan una cantidad impresionante de diagnósticos diferenciales. Ahora, no quiere decir que un paciente coincida con un solo grupo. Un paciente puede coincidir con 3, con 4 o incluso hasta con los 5 grupos de estudio. La ventaja en clasificar a los pacientes en estos grupos de estudio es empezar a darles un diagnóstico adecuado y un tratamiento para cada uno de ellos. Es decir, si el paciente tiene un problema muscular, yo le voy a mandar fomentos calientes, masajes, dieta blanda, tal vez su guarda oclusal, pero no me voy a quedar ahí. Con la electromiografía lo que voy a hacer es saber si aparte de ese problema muscular hay otra cosa alrededor. Por ejemplo, un hábito de apretamiento, bruxismo, y que esto sea secundario a una hiper o una hipomovilidad condilar, que ahí es en donde coinciden los ruidos articulares. Y posteriormente vamos a ver si hay una capsulitis crónica que lleve a un síndrome doloroso miofacial. Si ustedes se dan cuenta, esto es un círculo vicioso y que muchas veces es muy difícil de diagnosticar y de tratar. Podría decirles que muchos de los pacientes que vemos en el hospital ya fueron multitratados y les mandaron a hacer guardas oclusales y fomentos calientes y masajes, pero aún así el paciente no mejora, porque probablemente uno de los diagnósticos fue una enfermedad sistémica que no se diagnosticó o que ya se diagnosticó pero que no se ha tratado adecuadamente. Entonces, ya viendo la primera pregunta, ¿qué son los trastornos temporomandibulares y cómo se manejan actualmente con los criterios de diagnóstico internacionales? Ustedes lo pueden buscar así en internet, como los criterios de diagnóstico internacionales, y todo lo que acabo de mencionar lo van a encontrar. Incluso ya hay unas tablas, unos estudios, en donde ustedes pueden ir llenando unos formularios para cada paciente y así empezar a catalogarlo. Bueno, nos vamos a ir a la segunda pregunta, que es una electromiografía. La electromiografía es un estudio que tiene más de 50 años en estudio. Actualmente la electromiografía ha dado pasos agigantados porque se está haciendo por vía Bluetooth y directamente en la pantalla podemos ver las imágenes en donde nos dicen cuál es el lado de la cara más fuerte, cuál es el músculo que ocupa más el paciente, qué fuerzas oclusales están cargando sobre los órganos dentarios, si la torsión es mayor hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Esto me puede ayudar muchísimo porque yo voy a saber qué tipo de guarda le voy a mandar al paciente y qué tipo, si le voy a poner una mesa incisal o una guarda restrictiva o no restrictiva. Entonces, nos va a ayudar muchísimo a determinar el tratamiento. Ahora, como definición, la electromiografía es un estudio que nos permite conocer el fenómeno bioeléctrico que ocurre en las fibras musculares esqueléticas durante el reposo, el estrés y la contracción máxima. En la imagen ustedes pueden ver de su mano derecha unas líneas que son de color naranja y unas abajo que son grises. Estas líneas se llaman líneas de interferencia. Cuando un paciente aprieta los dientes,
puede determinar con estas líneas de transferencia qué fuerza está utilizando en milivoltios. Es decir, es una carga eléctrica la que estamos viendo. Para que yo me dé a explicar un poquito más rápido, es como realizar un electrocardiograma, pero en los músculos de la cara, en los músculos masticatorios. Entonces, actualmente la electromiografía a nivel mundial se está utilizando para la exploración neurofisiológica. Ustedes saben que la actividad eléctrica de los músculos masticatorios, pues la verdad es que se ha dejado de lado, toda la fisiología se ha dejado de lado y nos hemos basado más en la función de la oclusión y del balance de cargas. Sin embargo, la exploración neurofisiológica nos va a ayudar muchísimo a elucubrar cuál es el músculo más fuerte y por qué está teniendo esa carga excesiva. La segunda forma de estudio de la electromiografía es el sistema estomatognático en general. Nos da una evaluación de los movimientos musculares mediante una estimulación controlada. Este normalmente se realiza para pacientes que tienen algún deterioro neurológico. Puede ser parálisis facial o alguna secuela del nervio facial. Los diagnósticos diferenciales en la conducción tanto del nervio sensitivo como del nervio motor. El tratamiento y la rehabilitación tanto en odontología general, odontología estética, implantología, prótesis, ortodoncia, cirugía ortognática y labio paladar hendido. También nos puede ayudar a diseñar el tipo de férula oclusal. Podemos hacer un seguimiento funcional y por último la cuestión médico-legal. Es un estudio individualizado que puede soportar el tratamiento elegido. Es decir, si ustedes consideran que el paciente con disfunción o con trastorno de la articulación temporomandibular es quirúrgico, 100% quirúrgico, tendríamos que hacerle una electromiografía para determinar si realmente era quirúrgico o no lo era. Y bueno, en esta imagen podemos ver todos los estudios que se están haciendo en Europa. De su mano derecha abajo pueden ver a unos jugadores lo están presentando en un congreso de deportes. Ahí pueden ver a algunos jugadores famosos, incluso por ahí en una imagen hay un portero de la selección española que ya les están pidiendo a todos para saber si están utilizando bien las fuerzas oclusales. Ustedes saben que cuando queremos cargar algo apretamos los dientes. Normalmente sí lo hacemos, ¿verdad? Entonces, basado en esto, los estudios que ellos están realizando miden las fuerzas musculares, incluso al momento de hacer el levantamiento de la pesa. Y ustedes pueden ver en el centro una imagen donde se ven los pies, donde están cargando las fuerzas al levantar la pesa. Y entonces, eso le ayuda mucho al deportista a saber si el protector bucal que va a utilizar es más grueso o más delgado de un lado o de adelante, de atrás, etcétera. Está interesante, ¿no? Bueno, estos son algunos artículos que he publicado 2 años para acá en revistas americanas. Como pueden ver, no nada más es de disfunción. Abajo en la imagen pueden ver un artículo acerca del labio y paladar hendido en pacientes del músculo orbicular de los labios, y de arriba del lado derecho pueden ver pacientes que se les aplicó toxina botulínica por espasmos semifaciales, y en la fotografía ustedes ven a un servidor colocando los electrodos que tenemos ahí en el hospital Darío Fernández, y hacemos los estudios en los pacientes. A diferencia del electromiógrafo nuevo, que es el que les he mostrado, este electromiógrafo sufre de mucha interferencia si trae uno monedas o el celular. Incluso por eso el sillón, que es especial, en el sentido de que no tiene nada de metal, es de madera, y eso hace que la transmisión eléctrica sea un poquito más adecuada. Todos esos artículos los pueden encontrar en internet. Si ustedes buscan en Google, ponen mi nombre, van a aparecer los artículos que he publicado, que de electromiografía son en total alrededor de 8, y en general he publicado alrededor de 50 artículos.
Muy bien, pues vamos a hablar de los objetivos de la electromiografía. Uno de ellos es evaluar la actividad neuromuscular, como lo habíamos dicho. Normalmente se utiliza en miembros pélvicos y en miembros torácicos. Cuando uno sufre una fractura de una pierna o de un brazo, los ortopedistas mandan a hacer este tipo de estudios para ayudar en el diagnóstico, para monitorizar los músculos y para saber si están funcionando adecuadamente. Bueno, esto lo vamos a llevar a la región de la cara, a los músculos faciales. Y bueno, algo de historia rapidísimo nada más para que ustedes vean que ya tiene muchísimo tiempo la electromiografía. Pierre Duchenne se considera el padre de la electromiografía. Y este libro es famoso, El mecanismo de la expresión facial humana, porque ese paciente que está ahí sale en todos sus libros, en todos sus artículos. Es un paciente que tenía parálisis facial. Entonces él utiliza los electrodos, vean ahí los alambres que está poniendo encima de los músculos, y con eso le mandaba una corriente eléctrica, más o menos como la cajita que utilizamos en las ferias para transmitir un estímulo eléctrico. Así se lo ponía en los músculos y veía cómo funcionaban esos músculos a través de la corriente eléctrica. Muy bien. Y bueno, vamos a hablar algo también de fisiología neuromuscular, porque tenemos que comprender que la fisiología neuromuscular es la llave para poder diagnosticar a los pacientes con disfunción de articulación temporomandibular. La fisiología a muchos les preocupa o les cuesta trabajo porque hablamos de cosas muy específicas. Entre ellas el músculo, que está formado por miofibrillas, sarcómeros, fibras rápidas, fibras lentas, y todas estas forman filamentos que al momento de juntarse se conocen como unidad anatómica o fibra muscular. Esta unidad funcional es el conjunto de todas ellas y permiten la transmisión del estímulo por medio del intercambio de iones o de electrones. Y de su mano derecha arriba pueden ver una motoneurona, una fibra tipo 1 y una fibra tipo 2, y cómo hay una transmisión eléctrica. Vean cómo hay de un punto una célula y del otro lado la neurona. Esa célula es una célula muscular, y cómo se hace el estímulo eléctrico y viaja de un punto a otro. En la imagen de arriba se ve de 80 a 90 milisegundos, es la fibra tipo 2, y en la fibra tipo 1 de 60 a 70 milisegundos. Es decir, es el tiempo que tarda el músculo en transmitir un estímulo eléctrico. Así, si yo le digo a los músculos de mi cara que muevan, que aprieten los ojos, que inflen los cachetes, todo eso es una carga, un intercambio de iones que permite que el músculo pueda contraerse o expandirse. Y las líneas de transferencia que veían ustedes en la pantalla, básicamente es la transmisión eléctrica que viaja de un punto a otro. Son potenciales de acción que se visualizan en una pantalla. Estas líneas tienen dos variantes, una el tiempo y otra el voltaje, y están divididas en ondas que miden una amplitud de voltaje. Es decir, si ustedes ven un foco, tiene por ejemplo 5 watts, 6 watts o 20 watts, 100 watts. Eso es la transmisión, vamos a decir, de la corriente eléctrica que soporta el foco. Así también los músculos tienen una limitante de variación, tanto de amplitud como de voltaje. Entonces, esto se ve en las pantallas del electromiógrafo, y se ve por medio de un amplificador o una transmisión. Si ustedes ven ahí en la imagen, se ve un brazo, le están poniendo una aguja. Hay que mencionar que hay dos tipos de electromiografía, una que es de aguja y otra que es de superficie. Y el estímulo eléctrico que está teniendo esa aguja viaja por un amplificador hacia un osciloscopio, y de ahí se ve en la pantalla como una línea de transferencia. Funciona muy similar a un electrocardiograma.
o más bien igual que un electrocardiograma. Y la creación de voltaje se realiza por el intercambio de iones, sodio, potasio, cloro, calcio, todos tienen cargas positivas y negativas. Si ustedes ven en la imagen, hay una membrana celular que permite que pase de un lado al otro ese cambio de cargas. Y en la imagen del lado derecho, ustedes pueden ver cómo se ve una curva que puede tener un pico. Ese pico es el que mide la amplitud de voltaje en milivoltios. Ahora, ya hablamos entonces acerca de la electromiografía, ya hablamos acerca del diagnóstico, los tipos de grupos de estudio que hay actualmente. Ahora lo vamos a aplicar en la práctica diaria, que aquí es en donde ponemos todo en una bolsa y lo llevamos a la práctica. Si ustedes ven esta imagen, vemos diferentes pacientes con diferentes somatotipos, perfiles, características físicas muy diferentes. Todos son mexicanos, pero ustedes pueden ver la cantidad de diferencias anatómicas que podemos ver, desde el tamaño del mentón, la forma de la mandíbula, el maxilar, incluso los tercios. Estos pacientes, si nosotros los vemos sonriendo, pues podemos pensar, incluso los busqué a propósito porque tienen tratamiento de ortodoncia. Podríamos pensar que tienen problemas articulares. La gran mayoría de ellos tienen problemas articulares porque tienen laterognasia, prognatismo, exceso de crecimiento maxilar, hipoplasia maxilar. Si ustedes ven, todos estos pacientes tienen algo en común. Necesitan un tratamiento tanto ortodóntico como de la función oclusal. Entonces, para que nosotros podamos hablar acerca de los tratamientos, tenemos que mencionar que hay unos que se conocen como reversibles y otros que se conocen como irreversibles. Los tratamientos oclusales reversibles son aquellos que modifican temporalmente el estado oclusal, y esos son las férulas o guardas oclusales. Y el tratamiento oclusal irreversible es la alteración permanente del estado oclusal y o posición mandibular, y entre ellos está el ajuste oclusal selectivo, la rehabilitación protésica, el tratamiento ortodóntico y el tratamiento quirúrgico, que sería cuestión de hablar también acerca de cirugía ortognática, pero ya eso ya lo dejamos para otra ocasión. Y bueno, los tipos de guardas oclusales, ustedes las conocen. Hay guardas que le llaman para la relajación muscular, de reposicionamiento anterior, plano o placa de mordida anterior, plano de mordida posterior, una guarda blanda o residente. Sin embargo, yo les podría asegurar que todas las guardas que hemos mandado no han sido bien indicadas. ¿Por qué? Porque no hemos hecho una electromiografía previa. Si yo no sé cuál es el músculo más fuerte que tiene mi paciente, ¿cómo voy a mandar a hacer una guarda que tenga, por ejemplo, una mesa incisal? O si yo no sé qué dientes o qué órganos dentarios son los que ocupa más el paciente, si los anteriores o los posteriores, ¿cómo voy a mandarle a hacer una mesa incisal? Y ahorita lo vamos a ver con varios casos clínicos. Y bueno, del tratamiento oclusal reversible, pues están las guardas oclusales. Vean las características que normalmente son las que realizamos. Las irreversibles, les puse estas imágenes para que ustedes vean los desgastes que se pueden hacer para determinar en la inclinación distal, los puntos prematuros de contacto. Ahora, del tratamiento irreversible, pues está la alteración permanente del estado oclusal y o posición mandibular, que aquí compete al ortodoncista y al cirujano maxilofacial cuando hace cirugía ortognática. Y otra de los tratamientos oclusales irreversibles es la alteración permanente del estado oclusal y o posición mandibular. Y fíjense, aquí vemos prótesis fijas
que pues normalmente hace el odontólogo general. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si estas prótesis fijas que le estoy colocando al paciente con caras oclusales metálicas son las adecuadas para la articulación temporomandibular o para el problema que el paciente está solicitando o está teniendo? Bueno, con respecto a la clínica de trastornos que estamos realizando desde hace más de 2 años, hicimos este diagrama de flujo en donde podemos ver que en la primera cita hacemos una exploración física. En la exploración física hay formatos de llenado de los criterios de diagnóstico internacionales. Estos formatos ustedes los pueden buscar en internet y los pueden bajar. Obviamente están en inglés, se traducen y los pueden agregar a su práctica diaria. También hay una parte donde está la examinación física, la palpación, la auscultación y la medición intraoral de los movimientos de apertura, cierre, lateralidad izquierda, lateralidad derecha, etcétera. Y hay otros cuestionarios auxiliares del diagnóstico para pacientes que tienen algún antecedente de estrés o ansiedad o padecimiento psicosomático que pueda estar condicionando el cuadro clínico. También en la primera cita hacemos los estudios auxiliares del diagnóstico. Podemos tomar la radiografía panorámica, la tomografía lineal de articulación temporomandibular y en rojo les puse la electromiografía. Ya a todos los pacientes que yo veo en la práctica diaria, como parte de la historia clínica, de la exploración física y de la cita de primera vez, les hago la electromiografía. Y también está ahí los modelos de estudio. Y del otro extremo ustedes pueden ver los estudios de laboratorio que solicito o solicitamos. En el caso de pacientes con enfermedades sistémicas o mayores de 50 años, mandamos el factor reumatoide, el perfil tiroideo y el perfil hormonal. Entonces, con estas 3 cuadros que ustedes ven, exploración física, estudios auxiliares del diagnóstico y estudios de laboratorio, nosotros estamos cubriendo los 5 ejes de estudio para determinar cuál es el probable diagnóstico que tiene mi paciente. Así mi paciente puede tener en el grupo de estudio 1 contractura muscular, miositis. En el grupo de estudio 2, si ustedes se acuerdan de padecimientos articulares, podría tener hipermovilidad condilar o desplazamiento anterior de disco articular. En el grupo número 3, pacientes con padecimientos sistémicos, puede ser una artritis reumatoide. En el grupo número 4, pacientes que tuvieron antecedentes de traumatismos previos, entre ellos una caída en motocicleta, una caída de caballo, un golpe contuso, aunque haya sido en etapas tempranas de la vida, o incluso accidentes automovilísticos como esguinces cervicales. En el grupo número 4, ya lo vimos, el número 5, padecimientos relacionados a tumores, ya sea benignos o malignos. Puede ser que en este caso no coincida el paciente en el grupo 5, pero ya vimos que de los 5 coincidió en 4, y de esos 4 los vamos a ir dividiendo en tratamientos. Muy bien, aquí les puse de nuevo el caso clínico, la exploración física, los auxiliares del diagnóstico. Ustedes pueden ver en la fotografía intraoral el tipo de oclusión que tiene la paciente. Ustedes se pueden poner a pensar, ¿qué tratamiento le daría yo a este paciente? Normalmente le mandaríamos a hacer tal vez un desgaste oclusal, una guarda oclusal, sus fomentos calientes, sus masajes, su dieta blanda y tal vez un analgésico o un relajante muscular. Sin embargo, al realizar la electromiografía, nos damos cuenta que el paciente tiene un hábito de apretamiento severo en el músculo macetero y que parte del tratamiento es aplicar toxina botulínica. Al aplicar la toxina botulínica yo estoy disminuyendo esa fuerza de contracción y estoy ayudando a que el paciente no tenga ese hábito de apretamiento tan severo. Si yo no hago la electromiografía, no sé cuál es el músculo
que está apretando más, que está utilizando más. Y no le puedo dar el tratamiento adecuado de la guarda oclusal. Entonces, estas son las fases en las que actualmente se da el tratamiento. La fase 1, y si ustedes pueden ver, normalmente es lo que mandamos a hacer: termoterapia cada 8 horas, fisioterapia manual o eléctrica, es decir, masajes, dieta blanda, un ajuste oclusal inicial, que ahí ya estamos siendo irreversibles, y el cambio de hábitos, si el paciente tiende a apretar los dientes y se muerde las uñas, procurar que lo deje de hacer. Ahora, en la fase 1 también están los fármacos que normalmente recomendamos a nivel hospitalario. Son relajantes musculares y algunos ya incluso, como el clonazepam, inducen un poquito el sueño. Entonces hay que tener cuidado también con ese tipo de medicamentos. Y si ustedes ven abajo, está la electromiografía como guía terapéutica. La fase 2 incluye la guarda oclusal o férula oclusal, la toxina botulínica, en algunos casos, si es necesario, la psicoterapia y otros fármacos agregados o combinados. Y la fase 2 también está la terapia coadyuvante, la actividad recreacional, el ejercicio físico, la terapia ortopédica y ortodóntica. Ahora, en la actividad recreacional, muchos pacientes están somatizando los problemas que tienen actualmente laborales, familiares, de pareja, y están condicionando un hábito de apretamiento, de bruxismo. Entonces, al pedirle al paciente que haga alguna actividad de extra recreacional, están distrayéndolo, y eso ayuda a que poco a poco vaya disminuyendo ese círculo vicioso de problemas. Y en la fase 3, ustedes ven en rojo los procedimientos quirúrgicos que normalmente hacemos los cirujanos maxilofaciales. Artrocentesis, que es el lavado de la articulación, la artroplastía, la aplicación de menisco articular, la artroscopía, la menisectomía, la artrotomía y por último las técnicas de abordajes preauricular y retroauricular para colocación de injertos o prótesis totales de articulación temporomandibular. Y regresamos al caso de esta paciente, en donde podemos ver incluso la fascie de la paciente está apretando los músculos incluso del mentón y de la frente. Si ustedes ven, es una fascie incluso un poco dolorosa. Esta paciente en particular ya había pasado por varios expertos, incluso neurólogo, un otorrino, y simplemente los dolores de cabeza no cedían. Entonces realizamos la electromiografía con el nuevo electromiógrafo y podemos ver que se adhieren en la piel, y esto da una imagen en la computadora como una gráfica de pastel, en donde podemos ver con azul los músculos temporales y con rosa los músculos maceteros, y en la parte de abajo les mencionan el temporal izquierdo y el temporal derecho, el macetero izquierdo y el macetero derecho, cuál es en porcentaje el que está más fuerte. Y bueno, en esta imagen también lo da el nuevo electromiógrafo que actualmente estamos utilizando, se conoce como el barocentro. Cuando uno hace una pared, un piso, una casa, una estructura X, ponen una balanza en el piso como una gotita que se pone en el centro, y eso determina si está el piso parejo o está inclinado. Este barocentro es el que ustedes ven justo en el centro de la imagen, donde están los órganos dentarios, y hay un punto rosa y un punto azul. En los cuadritos que están dentro de ese punto rosa y de ese punto azul estarían las burbujas que corresponden al balance muscular. Esta paciente, ya ese estudio que ustedes ven, es con el tratamiento realizado, es decir, ya se ve un poquito más de simetría y de balance en las cargas musculares. Y bueno,
el tratamiento, o más bien el diagnóstico que menciona el estudio, pues que el barocentro está más inclinado hacia los dientes posteriores. ¿Qué quiere decir? Que esta paciente en particular está utilizando más los dientes posteriores que los dientes anteriores. Ahora, si yo les comento en este caso en particular, si ella está utilizando más los dientes posteriores, ¿qué tipo de guarda le mandarían a hacer? ¿Una con mesa incisal o una con acrílico en los órganos dentarios posteriores? Ahora sí ya cambia, ¿verdad? Y bueno, en el caso de esta paciente también fue necesario la aplicación de la toxina botulínica. Este medicamento se ocupa en otras ramas de la medicina, incluso en la estética, para quitar las líneas de expresión o disminuirlas. Funciona como un competidor de la acetilcolina, que a nivel muscular impide el intercambio de iones, y esto hace que los músculos no tengan tanta fuerza de contracción. Ahora sí podemos hablar un poquito más de fisiología, porque ya lo explicamos. Entonces se hace un marcaje de los puntos de referencia anatómicos y se aplica la toxina botulínica. Puede ser que en la electromiografía nos reporte que el músculo temporal del lado izquierdo sea el más fuerte y el macetero del lado derecho, es decir, que haya un cruce de fuerzas. O puede ser que estén más activos o más fuertes los temporales que los maceteros, o el macetero izquierdo y el temporal izquierdo. Entonces, esto es lo que a mí me guía en la aplicación de la toxina botulínica. No se aplica la toxina botulínica en los 4 músculos. Tiene que quedar eso bien claro. Y solo eso lo sabemos con la electromiografía. Y ahí está el tratamiento, la aplicación de la toxina, 7 unidades por punto, que es lo normal, entre 5 y 7 unidades para manejo terapéutico. Para manejo estético, pues es de 2 a 3 unidades. Bueno, este es un video que les pongo para que ustedes vean los primeros estudios que yo hice ahí en el hospital de electromiografía en una paciente con espasmos semifaciales. Vean las incinencias o los movimientos involuntarios de los músculos. La paciente está en reposo, sin embargo el músculo se sigue moviendo. Y esa línea de transferencia que ustedes ven en su pantalla es lo que hace que yo pueda saber cuánta duración tiene la fasciculación, qué velocidad, el tiempo y los milivoltios. Y con esto yo sé específicamente en qué músculos voy a aplicar la toxina botulínica. Ahí está lo que nos da la amplitud, la duración y la frecuencia. Se infiltra el músculo, en el músculo con alteraciones en la transmisión eléctrica, y su tiempo de duración es de 6 a 8 meses, y posteriormente se hace otra electromiografía de control. Entonces, vean cómo la electromiografía está abriendo las puertas a tratamientos que anteriormente pues ya no estaban contemplados. Les pongo otro caso clínico de un paciente femenino de 71 años de edad con antecedentes de asma. El padecimiento por el cual fue al consultorio fue un dolor en región hemifacial derecha y fue tratada previamente con termoterapia y masoterapia, o sea, masajes y fomentos calientes. Es una paciente que podíamos encontrar todos en nuestra clínica o nuestro consultorio de forma particular cualquier día de la semana. Estos pacientes pues ya vienen con dolores referidos de tiempo, con algunos hábitos tal vez perniciosos como el tabaquismo. Ella tenía antecedentes de ser respiradora bucal, pero intraoralmente vean la oclusión. Si ustedes ven tal vez una oclusión balanceada, dentición completa, oclusión clase 1, es decir, esta paciente ya había ido con un odontólogo y el odontólogo le dijo, ¿sabe qué? Su problema es oclusal. Le vamos a rehabilitar toda su boca, le vamos a hacer prótesis, pero aún con las prótesis que le realizaron, seguía la paciente con el dolor.
Entonces, le realicé la electromiografía, si ustedes pueden ver en la pantalla. Ahora sí podemos hablar un poquito más en esa gráfica de pastel, cómo los músculos maceteros y los temporales no están balanceados. Yo les preguntaría, ¿cuáles son los músculos que más utiliza esta paciente? ¿Los temporales o los maceteros? Los temporales, muy bien, que son los que están en azul y ocupan más en la imagen que los maceteros. Ustedes pueden ver en un porcentaje que el temporal izquierdo tiene 33%, a diferencia del macetero izquierdo, que solamente tiene el 15% de fuerza. Ahora, yo le mandaría a hacer una guardo-oclusal. ¿Con qué características serían? Ahorita lo vamos a ver. Y número 2, si le pongo toxina botulínica, ¿en qué músculos le pondría? ¿O en cuáles no le pondría? Si se dan cuenta, esto me abre mucho el panorama del tratamiento, porque ahora sí ya no estoy elucubrando en saber si le va a funcionar o no la toxina botulínica o la guardo-oclusal. En esta gráfica podemos observar, en gráfica de barras, cuáles son también el lado de la cara que está más fuerte con respecto al otro lado. Y ahí se dice que hay una asimetría, donde dice índices, hay una asimetría y hay una R, que significa right, derecho, que está mayor el lado derecho comparado con el lado izquierdo, un 2.45%. Entonces, ella, puedo decir que mastica más del lado derecho que el lado izquierdo, y que ocupa más los dientes anteriores que los dientes posteriores. Y ahí está el resumen. El barocentro, es decir, el equilibrio está discrepante, mayor hacia o más cargado hacia los dientes anteriores. Hay una prevalencia del temporal izquierdo, del macetero derecho. Hay un grado de torsión mayor hacia el lado izquierdo y hay una fuerza muscular producida de tipo baja. Entonces yo con esto ya puedo poner en mis notas los diagnósticos que tiene la paciente en el grupo de esositis, en el grupo de estudio 2, desórdenes musculares articulares, capsulitis derecha, y esto conlleva un síndrome doloroso miofacial. Entonces ahora sí ya tengo el nombre y apellido de los padecimientos que tiene la paciente. De nuevo, la aplicación de la toxina botulínica ya es un tratamiento que ocupo de rutina en el consultorio particular. Estoy aplicando, si ustedes ven la imagen, pues nada más a los maceteros, los temporales, porque los maceteros no estaban tan fuertes. Ahí está. Y la aplicación de la toxina botulínica es en el temporal derecho, temporal izquierdo, 5 unidades por punto, y en el macetero derecho, 5 unidades también por punto. El caso número 3 que les traigo, y estos casos se los traigo porque ya habían sido tratados por diferentes especialistas y no son casos tal vez tan complicados de manejar cuando ya se sabe la secuencia del diagnóstico y del tratamiento. Esta paciente de 59 años de edad tiene un antecedente de síndrome depresivo. Refería a vértigo paroxístico, dolor en región hemifacial derecha, y había estado bajo tratamiento con clonazepam y sertralina. Es decir, es una paciente que tiene un antecedente importante que no debemos de pasar de largo, que es el síndrome depresivo. Si ustedes ven la fotografía intraoral, pues ahí la paciente tenía unas prótesis totales, prótesis fijas, con un hábito de apretamiento, onicofagia, y intraoralmente había una maloclusión de esas prótesis. Parecía una oclusión borde a borde, mordida cruzada posterior. Cuando le hice la electromiografía me reportó todos estos índices. Si ustedes ven, todos están alterados con rojo, y nos está diciendo que hay una discrepancia, que el barocentro está más en los dientes posteriores y está más cargada la fuerza hacia el lado derecho. Entonces, ya con este estudio puedo determinar si la
paciente mastica más del lado izquierdo o del lado derecho. Vean en la gráfica de pastel cómo se ve más en el músculo temporal y en el macetero del lado derecho. Y si ustedes ven en los porcentajes, pues estaba 31% arriba y 32% del lado derecho, y del lado izquierdo 19 y 18%. Esto me dice que la paciente tiene un problema de los órganos dentarios que está condicionando que la paciente tenga un síndrome doloroso miofacial. Ahora, si yo le mando a hacer una guarda oclusal restrictiva, ¿le va a funcionar? Pues obviamente no, porque va a seguir teniendo esos puntos prematuros de contacto, esos índices altos en los músculos temporal y macetero derecho. Y bueno, para terminar les traigo un poquito de los procedimientos quirúrgicos, porque si un cirujano maxilofacial no habla de cirugía, pues no es cirujano, ¿verdad? La artrocentesis es uno de los tratamientos que normalmente hacemos en el consultorio dental. Este consiste en un lavado de la articulación. Es un procedimiento relativamente rápido, se hace con anestesia local y se puede hacer incluso también con motivos diagnósticos para hacer un análisis del líquido extraído. Sin embargo, cada vez está más en desuso, porque ya el tratamiento conservador o la fase 1 y fase 2 están dando excelentes resultados. Y esto está haciendo que el tratamiento quirúrgico se quede como última opción y cada vez se está realizando menos en el hospital donde yo laboro. Esto es lo que consiste realizar la artrocentesis. Se mide con una regla milimetrada la apertura. Si ustedes ven la imagen de arriba de su mano izquierda, pueden ver una regla donde se ve que tiene de apertura solamente 25 milímetros, y hacemos una medición del tragus de la oreja, la comisura externa del ojo, medimos unas distancias, 1 centímetro por delante y 1 hacia abajo, metemos unas agujas amarillas y empezamos a hacer el lavado a solución constante, para que por una aguja entre la solución y por el otro lado salga. No sé si se alcanza a ver el chisguete de agua que sale o de solución que sale en la fotografía de arriba del lado derecho. Y bueno, el medicamento que nosotros ponemos es un corticoesteroide, se llama betametasona. Ese se coloca, ahí está en la fotografía, el chisguete de agua que les mencionaba. Estamos lavando la articulación con irrigación constante. Y el medicamento que les mencionaba es betametasona, se aplica directamente en la articulación, y podemos ver en la imagen inferior como ya la apertura posterior al procedimiento es de una apertura mayor a los 40 milímetros, y esto es casi de forma inmediata. ¿En qué casos se hacen estos pacientes? Si hablamos de grupos de estudio, sería el grupo de estudio 2, en donde es un paciente con un padecimiento articular propiamente dicho y que tiene una inflamación crónica de la cápsula. Puede ser posterior a un traumatismo, una contusión o un accidente automovilístico. Y bueno, esta es la fotografía que casi siempre pongo de la artroscopía que les mencionaba, que fue mi tesis de la especialidad en cirugía maxilofacial en el Hospital Adolfo López Mateos, y allá al fondo se ve mi maestro, el doctor Doroteo Vargas, que le mando un cordial saludo. Y estamos viendo en la pantalla un círculo rojo, bueno, rosa. Eso es la articulación. Si ustedes vieron el video al principio de la plática, se dieron cuenta que estas cámaras son muy, muy delgadas, se introducen en la articulación y podemos ver ahora sí qué es lo que está sucediendo adentro de esa articulación, si hay adherencias o si la cápsula está inflamada, y el tratamiento pues se vuelve mucho, mucho más específico. Y bueno, otras fotografías de procedimientos quirúrgicos que se han realizado tanto en el Hospital Adolfo López Mateos, de donde yo soy egresado orgullosamente, como en el Hospital Darío Fernández, donde llevo trabajando 10 años ya como adscrito. Son abordajes retroauriculares con algunas modificaciones, como nos enseñaron los maestros, para llegar directamente a la articulación y hacer
la remodelación, la aplicación de disco o incluso la colocación de prótesis articulares. Entonces en estas imágenes podemos ver en diferentes tomas cómo se va abordando la articulación, llegamos hasta donde está la eminencia articular, el menisco articular, el disco, y vemos cómo está funcionando ese menisco articular, si hay desplazamiento anterior de disco, si hay atrapamiento articular, y lo corregimos, ya sea aplicar el disco al músculo temporal o una remodelación condilar o su colocación de prótesis totales. Y bueno, pues ya para finalizar, les agradezco mucho la invitación. Todavía estoy dando clases en la Universidad Justo Sierra, donde soy egresado, soy estomatólogo. Actualmente estoy trabajando en el ISSSTE, en el Hospital Darío Fernández Fierro. Formo parte del comité editorial de la revista Odontología Actual. Soy profesor ADM y actualmente también estoy en el Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial. Y ahí está mi correo electrónico por si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar, pues estamos a la orden. Y siempre termino mis pláticas con algo extra. Este video ustedes también lo pueden encontrar en internet y les dice cómo tienen que explorar los músculos, la articulación temporomandibular. Y les pongo el título del artículo: criterios de diagnóstico para los desórdenes temporomandibulares. Ustedes lo pueden buscar así en internet. Esto está desarrollado por un grupo de expertos en dolor orofacial a nivel mundial. Están europeos, americanos, y lo que hacen es darnos todas las guías, todos los pasos para poder diagnosticar a nuestros pacientes de forma adecuada. Este video dura alrededor de 15 minutos y explica cómo tienen que hacer la exploración física, por dónde tienen que empezar. Si ustedes vieron en la presentación que les di, los cuadritos en donde voy marcando los músculos, es lo mismo, pero obviamente traducido al español, pero ustedes lo pueden encontrar en inglés en estas tablas, y les van diciendo cómo tienen que explorar a los pacientes. Les dicen qué es un dolor referido y qué es un dolor familiar, cuál es la diferencia entre uno y otro, cómo se hace la exploración intraoral, qué es lo que deben de tomar en cuenta con una regla, si el borde incisal, el borde cervical, la línea media, el plano de oclusión, la sobremordida vertical. Es decir, afortunadamente ya tenemos todas las herramientas que podemos conseguir por internet a nuestro favor para llegar a estos diagnósticos. Está muy bien peinada, ¿verdad? Le explica al paciente qué movimientos tiene que hacer para que ella pueda explorar. Cómo debe de estar el paciente sentado de forma cómoda, a 90 grados, con respecto al asiento, a qué altura del examinador debe de estar, qué movimientos debe de realizar, y les explican las posiciones de la máxima intercuspidación, la posición de desplazamiento máximo y la posición de reposo o de confort. Y así ustedes van llenando estas tablas de una forma muy muy sencilla y pueden llegar a los diagnósticos, a los grupos de estudio que yo les mencioné. Muy bien. Pues muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya sido de su agrado y espero sus dudas y comentarios.
Bueno, pues interesantísima la plática del doctor Jorge Carrillo. Le agradecemos verdaderamente que haya aceptado la invitación para poder difundir el trabajo que está haciendo y que en realidad Bien, pues agradecemos la invitación que nos aceptó el doctor Jorge Carrillo con respecto a la difusión sobre el trabajo que están realizando. Siempre es importante darle mayor difusión a todos estos investigaciones, porque mucha gente tiene la idea que colocar una guarda va a solucionar todo y muchas veces pues complica la problemática del paciente. Verdaderamente estoy muy orgullosa de haber sido su maestra y de haber puesto ahí una semillita sobre lo que era la oclusión. Vamos a dar algunos anuncios sobre lo que es el próximo congreso. Nuevamente le agradecemos al doctor Jorge Carrillo su presentación tan interesante con respecto a electromiografía. Hubo muchas felicitaciones, hubo pocas preguntas. Una de las preguntas que llegó es ¿qué costo tiene un electromiógrafo? Sí, es el que normalmente nos preguntan cuando vamos a dar estas pláticas en las universidades. El electromiógrafo que utilizo en el hospital tiene un costo aproximado entre 600,000 y 700,000 pesos. Ahora, el que estoy utilizando en el consultorio solo se consigue en Europa. Les tengo que decir orgullosamente que soy el único que lo tiene en México, y ese es un poquito más caro. Entonces, yo les sugiero que en vez de pensar en comprarlo, pues que me manden a sus pacientes, que yo les haga el diagnóstico y se lo regrese, para que ustedes sepan más o menos cuánto se cobra una consulta. Pues 800 pesos ya con la electromiografía. La diferencia es radical. Correcto, sí, porque era la otra pregunta, que a dónde se puede mandar a hacer una electromiografía. Ya se me adelantó. Muy bien. Le agradecemos nuevamente, doctor Jorge Carrillo, por su maravillosa presentación. Una vez más les anuncio nuevamente la Academia Mexicana de Ortodoncia. Tendremos nuestro 28º Congreso Internacional de Ortodoncia, que se llama Encuentro Latinoamericano. Va a celebrarse el 3, 4 y 5 de noviembre. Tendremos como invitados doctores que vienen de la Ciudad de México, así como también de Brasil. Tendremos al doctor Alexandre Gallo de Brasil, tendremos a la doctora Elba Karen Camacho Mercado de México, al doctor Enrique González García, que mucha gente lo conoce por SCOMBIM y toda la tecnología que se está manejando. Tendremos como invitado al doctor Gerson Chinchilla Dubón de Guatemala, quien nos va a hablar del protocolo de Chinchilla Asensio para el manejo de ortopedia maxilofacial en paciente con labio y paladar hendido. Tendremos también al doctor Wolfram Morón Benítez, que él viene de Colombia. Él es el presidente actual de la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia, y viene el cirujano maxilofacial Diego Vinicio Rodríguez Sierra, también es de Colombia. Viene a dar una plática junto con el doctor Wolfram Morón con respecto a los aspectos de cirugía ortognática y además aceleración de ortodoncia con cirugía. ¿Sí? Los boletos ya se encuentran a la venta, pueden ver en la página de internet. Para la compra se pueden hacer vía internet también, haciendo pago en lo que es en los bancos, y es el 3, 4 y 5 de noviembre. Otro anuncio que les tengo es la próxima semana, en la mañana tendremos el 18º encuentro virtual de estudiantes de posgrado de ortodoncia, a donde invitamos a todos los estudiantes de posgrados de ortodoncia en la República Mexicana para presentar tanto casos clínicos como investigaciones. Esto será a través del mismo estudio del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. El próximo lunes iniciamos la transmisión a las 10 de la mañana, concluimos a las 12 del día. Todos los posgrados están invitados a mandar a sus estudiantes, que con gusto los recibimos aquí en la Academia Mexicana de Ortodoncia. Me voy a despedir una vez más dándole mi agradecimiento al doctor Jorge Carrillo por acompañarnos.
la doctora Elba Karen Camacho Mercado, secretaria de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Yo me despido, doctor Javier Mendoza Valdés, presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia, y agradezco una vez más al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, al presidente, el doctor Carlos Carmona Cetina, al doctor Ricardo Rey Bosch, la señorita Fanny Gómez, a Julio Regant, a Napoleón, a todo el personal de aquí del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, quienes nos abrieron una vez más las puertas para poder llevar a cabo este maravilloso evento. Muchísimas gracias y los esperamos en nuestro Congreso Internacional.